no sé por qué. Entonces estoy desde hace 10 minutos tratando de unirme y no hay manera. Estamos al aire, Mauricio. Tengan todos muy buenas noches, un saludo para todos, esperando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el inicio de nuestras jornadas internacionales de literatura Andrés Bello, así que es para nosotros una gran alegría poder contar con todos ustedes en este momento, que estén conectados, los que se vayan a conectar, invitándolos a este inicio de estas jornadas. Hoy empezaremos una de muchas de las presentaciones virtuales que tendremos, a la vez también de el inicio de estas jornadas que también tendrán, como siempre, como lo han tenido en sus jornadas anteriores, esta vez en la novena versión, tendrán también presentaciones presenciales, donde tendremos una gran cantidad de cosas, conversatorios, charlas, conciertos, presentaciones de libros. Así que damos la bienvenida a todos los que siempre han estado pendientes de estas jornadas y que deseamos pues que de alguna manera se puedan conectar con nosotros. Este año las novenas jornadas de literatura internacional Andrés Bello están dedicadas a las brevedades literarias, ese tema tan asociado a muchos otros aspectos como desde la minificción hasta el haiku, el cuento corto, los aforismos, los escolios. Hemos querido que este año pues las jornadas también busquen un poco y exploren ese tipo de géneros, y yo creo que nada mejor para ello que empezar tal vez con un relato breve, ¿no? Un relato breve del maestro José Raúl Jaramillo Restrepo, que durante mucho tiempo, pues muy conocido por muchos aquí en Medellín como vicerrector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero también como un gran escritor de brevedades que publicó una variedad de libros sobre el tema, y una gran figura encantadora en esos temas. Así que quisiera iniciar estas jornadas leyendo un texto breve de él que creo que vale la pena y que nos podrá de alguna manera enrutar en lo que queremos hacer en estas jornadas. Se llama Protesta, de José Raúl Jaramillo. La inauguración del Congreso de Escritores de Cuentos Cortos fue un estruendoso fracaso, ya que el encargado de presidirlo, un ilustre hombre de letras, leyó un discurso tan extenso que motivó el retiro de los asistentes, llegados de todo el orbe, quienes en una muy breve declaración expresaron que los habían confundido con ensayistas. Creo que este es un buen elemento, pues, o un buen relato para comenzar estas jornadas. Como les decía, pues nuestra idea es que podamos tener una gran cantidad de eventos dedicados a la brevedad. Hoy, por ejemplo, tendremos la oportunidad de conversar con la profesora Violeta Rojo, una profesora venezolana que ha sido una de las grandes estudiosas y analistas del tema de la brevedad y la minificción. Y a lo largo de estos días también nos encontraremos con amigos de Nicaragua, con amigos de Guatemala, con amigos de Bolivia, con amigos de Perú, que esperamos pues también nos brinden una gran posibilidad de hablar sobre este tema. Ya tenemos acá en pantalla a la profesora Violeta Rojo, a la que le agradecemos inicialmente su generosidad por contar y por estar con nosotros, y a quien le decimos pues que también bienvenida a estas jornadas y que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, profesora. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, profe. Una gran alegría contar con usted hoy. Esperamos pues que este rato sea un rato muy ameno y que podamos conversar sobre tantas cosas que la minificción nos trae. Le estaba diciendo pues a los amigos que se conectan ahora a este encuentro que estas jornadas, estas novenas jornadas están dedicadas a las brevedades, y que vamos a tener la posibilidad de encontrarnos pues con grandes promotores, escritores y también expertos en este tema, como el profesor Lauro Zavala, como usted, o el mismo profesor
Carvalho de Bolivia, el profesor Alberto Benza, que los vamos a tener por aquí en nuestra ciudad, así que será una gran alegría y yo creo que es muy grato poder hoy comenzar este espacio con usted desde Venezuela, nuevamente agradeciéndole que haya tenido la deferencia de poder participar en este evento. Bueno, no, encantada de estar con ustedes. Homero es un gran amigo y un escritor muy admirado. Bueno, me encantaría estar allá en Medellín con ustedes. Bueno, profe, agradeciéndole nuevamente, quisiera comenzar esta conversación preguntándole un poco, además de ahondar en su trabajo. Hace algunos años leí una entrevista suya en la que usted hablaba de las generalidades de la minificción. Pero antes de entrar en materia sobre ello, quiero hacer una pequeña presentación suya, contándole un poco a nuestros amigos, a nuestros presentes invitados, sobre quién es la profesora Violeta Rojo. La profesora Violeta Rojo nació en Caracas. Es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y doctora en Letras de la misma universidad. Es profesora universitaria, ensayista, escritora y fue investigadora en la Universidad de Kingston en Reino Unido durante los años 2000-2001. La profesora Rojo ha sido coordinadora de la sección minificción de los jueves del papel literario del diario El Nacional entre los años 2014 y 2018 y de la sección ficción mínima en papel del suplemento Literales del diario Tal Cual entre los años 2011 al año 2014. También nuestra invitada del día de hoy ha publicado libros sobre narrativa venezolana, como Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos, y varios libros sobre la teoría de la minificción, como Lectura de minificción y Breve manual ampliado para reconocer minicuentos. También en el campo de la minificción ha publicado 2 antologías, una titulada Mínima Expresión y una muestra de la minificción venezolana y el minicuento en Venezuela. Creo pues que con esta presentación nos damos cuenta que estamos frente a una gran conocedora del tema y que creo que nos dará hoy muchas líneas y muchas herramientas para poder entender este tema. Profesora, como le preguntaba, a mí me gustaría un poco empezar hablando de ese elemento de cómo definir la minificción. En esa entrevista que leía sobre usted decía algo así como que la minificción suele incluir una serie de características, ¿no? La brevedad, la ironía, la parodia y también la intertextualidad. Pero usted decía que hay también en la minificción algo que es muy interesante y es que el texto debe ser breve, literario y desgenerado, algo curioso, pues, ¿no? O proteico, como usted mismo lo decía. Por favor, cuéntenos un poco sobre esa definición, profesora. Bueno, la brevedad se da por sobreentendida y es lo que nos hace ver que algo es una minificción a simple vista. Debería ser muy corta, debería tener menos de una página impresa, aunque, bueno, los hay un poquitín más largos, pero a mí me suelen gustar más cortos. Después sí, hay una serie de características de las que se habla mucho, ironía, parodia, humor, y a mí eso me parece que puede que sí y puede que no. Me parece que es mucho más importante justamente el de género. Una de las características de la minificción es que es un cuento, es una narración, pero adquiere la forma de otros géneros literarios. Por eso hay textos minificcionales que parecen una receta de cocina o parecen un prospecto de un medicamento o parecen un programa radial o también hay pequeños de teatro.
Entonces, el desgénero o lo proteico en el sentido de Proteo, el dios griego que cambiaba de forma, la minificción también cambia de forma. Hay minificciones que son muy poéticas y pueden ser confundidas con un poema en prosa. Es más, yo no tengo, en realidad, bueno, hay diferentes maneras de ver el asunto, pero yo, sinceramente, no suelo ver la diferencia entre un poema en prosa y una minificción. ¿A dónde llegan los límites? ¿Dónde es el pequeño cambio? Porque incluso lo narrativo, que nos parece tan evidente, si es minificción, tiene que ser narrativo, tiene que tener forma de cuento. Bueno, lo narrativo ya en el 2023 tiene como hay diferentes maneras de narrar, no es la misma narración del siglo XIX o de mediados del siglo XX, todo eso va cambiando, por supuesto. Esta indefinición genérica es un problema, porque hace que sea muy difícil saber qué es lo que es minificción y la verdad es que puede ser como hasta fastidioso analíticamente, pero al mismo tiempo abre una cantidad de posibilidades enormísimas, porque te das cuenta que es un género que ha existido desde hace centenas de años o quizá más, pero va cambiando y va cambiando y va cambiando. Y los otros géneros a lo mejor no son exactamente así. Bueno, no sé, la poesía, la novela es un género, la verdad es que bastante nuevo. Antes había poemas épicos que tomaban el lugar de las novelas, pero eran poemas épicos. O sea, los géneros han ido cambiando también, cosa que es importante. Cuando analizamos la literatura decimos, bueno, pero eso antes no era así. No, es que nada era así. Igual que nuestra vida tampoco era así, ni nuestra manera de ver el mundo, ni el teatro, incluso cosas que son muy nuevas, televisión o cine. El cine solamente tiene 120 años. Antes no eran así, efectivamente. Todo va cambiando y bueno, este es un género literario que ha ido cambiando mucho, porque la novela, a pesar de ser tan nueva, no ha ido cambiando tanto. El cuento quizá es el más fácil de analizar y quizá el que menos ha cambiado, posiblemente, ¿o no? Entonces, bueno, esa es una de las características. La otra es la intertextualidad, porque justamente al ser tan corta necesita como tener una cantidad de información previa que tiene que tener el lector. Y si hay si es una minificción intertextual, ya justamente eso te da todos los datos. Si te dicen Romeo y Julieta están en el balcón, ya el lector sabe quiénes son Romeo y Julieta porque están en el balcón, lo que les pasó y lo que les va a pasar. Y entonces el autor de la minificción, con poquísimas palabras, puede insertarlo como in media res, en medio del término, del texto, puede entrar. Pero esos son algunos casos, no toda la minificción es intertextual, por cierto. Lo que sí es, digamos, es literaria. O sea, a mí me parece que lo más importante de la minificción es su carácter literario. Y no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Si es una idea buenísima y no está bien contada, eso no es minificción. Hay chistes que son muy interesantes y muy divertidos, pero eso no es literatura, es un chiste. Y creo que esa es la parte fundamental. Siento que nos hemos ido mucho por la brevedad y el qué se dice y no por el cómo se dice, que creo que es fundamental para el género. Profe, con eso que usted está diciendo, a mí me encantaría mucho que nos contara un poco, bueno, hablábamos sobre su libro de cómo reconocer minicuentos, que usted misma me contaba pues que hay una versión ampliada y que usted ahora ya no está tan de acuerdo con muchas de esas ideas que en su momento había planteado. Pero yo que tuve la oportunidad de leer el libro hace algunos meses,
me gustaría mucho como hablar de dos cosas que hay ahí que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que usted hable de la relación del minicuento con la fábula y también con esa cosa de la anécdota comprimida. Eso a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que nos contara un poco sobre eso, profe. Bueno, mira, como te dije en alguna de las conversaciones que tuvimos previas, yo ese libro lo escribí antes de que tú nacieras, posiblemente. Entonces, bueno, mira, las cosas van cambiando. Hay una cantidad de cosas que hay allí que ya ni me acuerdo qué dije, por cierto. Y cuando a veces lo leo, digo, mira qué interesante esto. Y otros digo, pero no, ¿cómo dije esta barbaridad? Eso no es así. Entonces, bueno, lo de la fábula, a mí sí me parece que tiene que ver con justamente esto que te dije de los géneros que van cambiando. La fábula solía ser breve. Entonces, bueno, se puede vincular a la fábula y sobre todo por medio de la intertextualidad hay muchas minificciones que parecen fábulas o que están basadas en fábulas. Está bien, pero también la historia de la minificción es sumamente compleja, sumamente complicada, porque nunca se sabe exactamente cuándo comenzó. O sea, es un hecho comprobado y seguro que la novela comenzó con el libro de Genji de Murasaki Shikibu en el 1100 y eso es algo que está claramente aceptado y comprobado. Pero con la administración no hay manera de saber cuándo es que verdaderamente comenzó, porque uno encuentra ejemplos de textos brevísimos en tantísimas civilizaciones, en tantísimas lenguas y en tantísimas formas expresivas que ahora son consideradas otras cosas. Entonces, bueno, mira, los libros de almohada japoneses, también del 1100, que hay elementos ficcionales, pero hay también los shoan y una cantidad de cosas estables. Entonces, eso que dije en ese momento fue antes de saber que había una historia de la ficción muy anterior, no, en ese momento no lo sabía, y bueno, todavía estoy tratando de desentrañar. Profe, a mí me llama mucho la atención eso que usted dice porque una vez en una conversación con la profesora Ana María Shua, que usted conoce seguramente, ella nos decía que bastaría con mirar el Kalila y Dilma, ¿no? Todo lo que significó toda esa relación con el mundo persa y estos dos chacales, pues en todas sus conversaciones, ahí había ya relatos breves que regularmente no se reconocían, ¿no? Y uno podría decir que ahí está lo que usted dice, la fuerza de la fábula, ¿no? Son dos animales conversando alrededor de una gran variedad de asuntos. Profe, hay un ensayo en el que usted también, y a mí me llamó mucho la atención ese ensayo. Te voy a decir que te esperes un minuto porque empezó a llover y no te estoy escuchando. A ver, profe, ¿me escucha ahí mejor? A ver. Ok. Ahora sí. Ahora me escucha Ahora mejor. sí. Bueno, listo. Sí. Las condiciones climáticas. Profe, no, le decía que con la profesora Ana María Shua habíamos conversado sobre ese tema y que ella nos había hablado del Kalila y Dilma, ¿no? Ese famoso texto persa, pues, o hindú que tanto ha generado y que sobre todo, pues, el encuentro con esos dos chacales conversando, ella ya nos decía que allí había relatos breves, incluso ella los llamaba minificción, ¿no? Profe, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención que usted publicó, además porque me llamó mucho la atención el título, ¿no? O sea, la minificción ya no es lo que era. O sea, escribir un texto de esos, yo creo que significa mucho, ¿no? No solamente como desde la crítica, y ahí yo quisiera como hacerle dos preguntas. La primera es, ¿por qué escribe uno un texto con ese título? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que era la minificción? Y lo segundo, usted hace una referencia muy bella a un fraile franciscano que es Juan Antonio Navarrete, un fraile del siglo XVIII que muere en el siglo XIX y que usted menciona que es como el pionero de la minificción en Venezuela.
Sí, bueno, primero quería decir una cosa, no hay nadie mejor para hablar de minificción en la vida que Ana María Shua. Ana María Shua ha sido llamada la reina de la minificción y efectivamente es una escritora maravillosa, pero además con unos análisis sobre el género que ella no los, no los pone por escrito porque está muy ocupada escribiendo textos literarios maravillosos, pero yo no te imaginas la cantidad de veces que cito a Ana María porque me parece que es genial. Y una persona encantadora y una escritora maravillosa, y le recomiendo a todos los que nos estén viendo que busquen sus libros porque es lo mejor que pueden leer de los cientos de escritores maravillosos que hay, pero Ana María Shua es muy particular. Eh, Pasando a la minificción, ya no es lo que era. Mira, justamente son muchos años analizando el género y entonces se decían una cantidad de cosas que incluso en su momento a mí no me convencían. Por ejemplo, la minificción es el típico ejemplo de literatura del siglo XX. En ese momento, cuando yo lo escribí, todavía estábamos en el siglo XX. Y bueno, una vida atareada y ocupada en la que la gente lee cosas cortas porque la vida cotidiana es muy rápida y muy ocupada. Y bueno, eso por supuesto no tiene ningún sentido desde el punto de vista del análisis literario por varias cosas. Primero, porque la minificción es mucho más antigua que la vida ocupada. Yo creo que siempre se ha considerado que la vida moderna es muy ocupada, ya estemos hablando del 2000 antes de Cristo o del 1200, siempre se considera que antes la vida era más tranquila que ahora. Y como dice justamente Ana María Shua, bueno, mira, si la gente está leyendo cosas más cortas porque, porque tiene poco tiempo, ¿cómo se explica que los grandes éxitos de ventas sean sagas como Harry Potter o Crepúsculo o esas novelas de 1000 y pico páginas? O sea, no se sostiene y eso, por ejemplo, me parece muy agudo de Ana María. Efectivamente, eso no hay manera de comprobar. Pero bueno, aparte de eso, después se han hecho una cantidad de afirmaciones. La llegada de las redes sociales a mí me parece que ha sido fatal para la minificción, una cosa terrible, porque entonces se dice, no, es que la minificción es el género perfecto para las redes sociales y el gran auge. Y uno dice, pero por favor, si el gran auge de la minificción latinoamericana fue en 1960, aunque hay ejemplos de antes y hay minificcionistas mucho más antiguos como el padre Navarrete, justamente. Entonces, todas esas cosas de pensar que el mundo es lo que estamos viviendo en ese momento, no se sostiene analíticamente. Entonces, bueno, todo lo que sentía que se decía de la minificción, que tenía que ser humorística, que tenía que, ay, nada de eso se ve cuando analizas 2000 o 3000 ejemplos, o 5000 o 10.000. Pero sobre todo se está dando una circunstancia que es terrible, que es que hay autores que piensan que tienen, antes de escribir, tienen que leer la teoría para saber cómo se escribe, cuando justamente es lo contrario. Los escritores escriben lo que quieran, no tienen por qué estar leyendo teoría, más bien todo lo contrario, hacen lo que quieren porque los teóricos vamos detrás de la escritura, vamos viendo lo que hicieron los escritores, que son los demiurgos, los que están creando nuevas formas literarias. Y entonces esta cosa de que alguien lea teoría para saber cómo escribir el género me parece horrible. Entonces, bueno, eso es el origen de la minificción, ya no es lo que era, porque creo que tenemos que dejar de pensar que hay normas. La literatura y el arte en general es en contra de las normas, en contra de el deber ser, en contra de tal género debe ser de tal manera. Si fuera así, no estaríamos todavía escribiendo sonetos, ¿no?
Profe, lo voy a invitar para que escuchemos en voz de Edwin Solórzano, que ha sido uno de nuestros amigos en el programa de Brevísimo que hacemos aquí en la Universidad Nacional de Colombia sobre las brevedades y que tiene un canal llamado Lecturas Amenas para escuchar. La voy a invitar a escuchar un texto que es de los que uno podría decir, o usted me corregirá, aquellos que fueron pioneros en la narrativa breve en Venezuela, como José Antonio Ramos Sucre, y vamos a escuchar un texto de él y me gustaría que usted nos contara también su opinión sobre ese personaje y además pues hablar un poco de él. Vamos a ver si aquí nos permite este ejercicio para que escuchemos ese texto. La venganza del Dios, de José Antonio Ramos Sucre. El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena, vestida de flores, rota por manantiales ariscos, amada por la nube de gasa y el sol paternal. Tenía el nombre de una piedra rara y al mar de tributario en perlas. El Dios velaba el crimen de los hombres en el inmerecido país y quiso el nacimiento de un mensajero de salud y concordia lejos de ellos, en la más umbría selva. Nace una noche del seno de una flor, a la luz de un relámpago que pinta en su frente luminoso estigma. Crece al cuidado de las aves y los árboles y al apego de las fieras. Aquellos hombres reciben la misión de virtud con atrevimientos y excesos y pagan al enviado con trance de muerte ignominiosa. El Dios los castiga engrandeciendo la riqueza de la tierra que mancillan. La nutre de tesoros fatales que son desvelo de la codicia, que dividen al pueblo en airados bandos de ricos y de pobres. Los nuevos dones infestan de odios vengativos y pueblan con huesos expiatorios. Bueno, Profe, escuchábamos ese texto, creo que muy interesante, además porque este personaje que seguramente usted muy bien conoce, tiene como esa riqueza de la transtextualidad, diría uno, ¿no? La parodia y de alguna manera, ¿qué podemos hablar sobre este personaje venezolano que para muchos estudiosos es como uno de los pioneros, además del padre que mencionábamos ahorita, el franciscano? Este es otro de los grandes referentes de la minificción en Venezuela. Sí, bueno, efectivamente por mucho tiempo para mí quien inició la minificción en Venezuela fue José Antonio Ramos Sucre, y después, mucho después, es que supe de la existencia del padre Navarrete. Ramos Sucre es un personaje interesantísimo. Él vivió muy poco tiempo, murió a los 40 años, tomó su vida. Él nació en 1890 y murió en 1930. Entonces, bueno, todos sus libros, que además tienen muy pocos, o sea, Trizas de papel es del 21, Sobre las huellas de Humboldt del 23, o sea, que está cumpliendo 100 años este año, La torre del timón de 1925 y El cielo de esmalte de 1929, igual que Las formas del fuego. Ramos Sucre, él murió en el 30, ¿no? Bueno, es un escritor extraordinario que siempre se ha considerado el gran poeta venezolano, pero a mí me parece que no todos sus textos, por cierto, porque hay unos que no son narrativos. Él siempre escribía poema en prosa y hay unos que tienen una narración evidentísima y creo que son ejemplos de la minificción. Creo que se pueden conseguir los libros de Ramos Sucre, que ya creo que el de Biblioteca Ayacucho está digitalizado y libre en la red. Yo les recomiendo mucho que lo busquen porque encontrarán escritor extraordinario, de una finura impresionante y una cantidad de referencias a todas las civilizaciones y todas las literaturas. Bueno, uno de nuestros grandes escritores. Profe, de esa misma época, podría decir uno contemporánea,
hay otra figura muy interesante que, bueno, debo decir aquí, pues agradezco que usted me la haya presentado con el envío de ese texto. Esta figura de Antonia Palacios, una mujer nacida en Caracas en el año de 1904 y que de verdad, pues en estos últimos días que tuve la oportunidad de leerla, me pareció bastante interesante y sobre todo porque hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? La primera, su lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, de la generación del 28, ¿no? Es decir, como una mujer políticamente muy activa y muy fuerte en eso, y también como la construcción de ese trabajo literario que ella hacía alrededor de ese taller literario que se conocía como el taller Calicanto. Creo que también es un referente muy importante junto a Ramos Sucre, también esta figura femenina. Cuéntenos un poco, profe, sobre esa mujer. Bueno, la otra gran figura que nunca escribió minificción, por cierto, la otra gran figura que sí fue contemporánea de Ramos Sucre fue de Teresa de la Parra, que también escribió muy poco y que es una escritora de una finura extraordinaria y que recomiendo muchísimo. Bueno, pero Antonia Palacios, que además, porque Teresa de la Parra también murió muy joven, ella murió en 1936, siendo una mujer también de 40 y pocos años. Antonia Palacios, por el contrario, vivió casi 100 años, murió hace unos 20 años, ya de 90 y muchos años, casi 100, 97 años o algo por el estilo. Y tuvo esas diferentes vidas, digamos. Bueno, el taller Calicanto fue fundamental en la gente de mi generación y la generación anterior. Grandes escritores salieron de ese taller. Y ella publicó muchísimo y otra vez, en el caso de Antonia Palacios, ella es conocidísima en Venezuela porque es la autora de Ana Isabel, una niña decente, una novela deliciosa que todos tuvimos que leer en bachillerato, igual que leíamos Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra, por cierto. Y después, después era considerada solamente una poeta, pero muchos de sus textos son poemas en prosa. Y leyéndolo me pasó lo mismo que me pasó con Elizabeth Shern, que también está en la antología y que es un poco posterior, creo. Y Elizabeth Shern, también una poeta finísima y extraordinaria. Elizabeth Shern nació en 1921 y murió en el 2007. Bueno, Elizabeth Shern también escribía muchísimo poema en prosa, no sé si tenía que ver con la época o algo así, y cuando lo lees, una parte muy importante de su obra está, se puede vincular a la minificción. Y ahí sí te tengo que decir, yo hice esa antología y elegí una cantidad de poetas. Y bueno, un día me encontré al profesor Cadenas, Rafael Cadenas, el muy reciente premio Cervantes de literatura, y le dije, mire profesor, por supuesto Cadenas es considerado única y exclusivamente un poeta en Venezuela, no un narrador, y también un gran ensayista y traductor, por cierto. Pero el caso es que le dije, mire profesor, lo puse en una antología de poesía y le expliqué, de narrativa, y le expliqué lo que había hecho y me dijo, pero con una tranquilidad, sí, claro, tienes razón, todo se puede leer también como narrativa. Y eso me encantó, porque el profesor Cadenas, por supuesto, sabe muchísimo, es un poeta extraordinario, ha leído tanto, y efectivamente los géneros no tenemos que tomárnoslos de una manera tan rígida. Sí, la poesía en prosa puede ser minificción, por cierto. Francisca Noguera, la gran estudiosa española de la minificción, tiene unos estudios muy bellos sobre el poema en prosa y la minificción, y el título que ella le da es Fronteras Sombrías, porque dice, bueno, no se sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro, y sí, efectivamente, están muy vinculados. Y creo que aquí lo importante es que dejemos de ver los
géneros como algo rígido, porque ya hay muchas cosas. Por ejemplo, Jorge Volpi tiene una novela en poesía, Bernardín Evaristo también tiene una novela en poesía. Entonces ya los géneros están vinculándose de tal manera que ya no se puede definir las cosas tan rígidamente. Yo tengo un estudio que se llama Liberándose de la teoría de los géneros y otros estudios sobre minificción. Y a quien tomo como ejemplo es a Tolstoy, porque León Tolstoy, él publicó La Guerra y la Paz, bueno, pues era la gran novela, una de las grandísimas novelas. Y en la segunda edición él puso un prólogo donde decía: yo sé que hay gente que dice que esto no es una novela, sino que esto es un ensayo sobre la guerra. Y da una serie de explicaciones que me parecieron tan interesantes, porque, bueno, algo que para nosotros es una novela y resulta que en su época no se consideró una novela, sino un libro de historia, y otros lo consideraban un ensayo. Y entonces los géneros siempre han sido ambiguos y siempre han estado en esas fronteras umbrías. Por supuesto, es muy fácil saber que una novela es una novela y una minificción es una minificción, simplemente viéndolo físicamente. Pero aparte de eso, todo lo demás empieza a entremezclarse. Y creo que es importante no estar buscando verdades y cosas específicas y características y cajones. La literatura es así y el arte suele ser así también. Profe, hay otro personaje que en Venezuela ha sido muy interesante. Bueno, yo tengo aquí el libro que lo compré hace muchos años y que tuve la oportunidad de Alfredo Armas Alfonso, que para mí fue un descubrimiento muy grande. Bueno, no voy a contar ahora la anécdota de cómo conseguí este libro, otro día las cuento, pero fue muy interesante para mí porque después, mucho tiempo después, leía algo sobre cómo alguien podría haber pensado que esto era una novela de elementos cortos, ¿cierto? Una novela con capítulos cortos, y eso a mí me llamó mucho la atención, y quiero compartir aquí con todos, incluida usted, profe, este relato, el apartado 33, que me llama mucho la atención, sobre todo porque ya usted me corregirá que es más conocedora, pero yo cuando leí este texto, por ejemplo, para mí era como una, ¿cómo decirlo? Como avisorar lo que sería el realismo mágico con una figura como Armas Alfonso, y lo quiero leer y que nos dé usted su opinión frente a esa idea de si aquí hay o no hay realismo mágico. Apartado 23 de Alfredo Armas Alfonso. Dolores Anato se negaba a creerlo. En lugar de un niño, como ella estaba acostumbrada a partear, aquello no era sino un huevo, como los de las aves, pero mucho más grande, por supuesto, y bien podía contenerse en la cáscara un feto. Aquella mujer no paría, aquella mujer ponía pavigallo y que la nombraban, y es lo cierto que Dolores Anato se llevó el secreto consigo. A nadie le expuso cuántos días duraba echada la parturienta. Sí, Armas Alfonso es un muy interesante escritor con una obra muy amplia, y efectivamente los textos de Armas Alfonso se pueden leer como textos individuales o como partes de una novela que muestra la vida rural en determinada época. Y bueno, mira, sobre lo del realismo mágico, ahí creo que es García Márquez que dice que el realismo mágico es la realidad latinoamericana, y yo sí creo que por ahí va. El concepto, yo no me acuerdo si el del realismo mágico o el de real maravilloso es de el reino de este mundo, posiblemente, que yo creo que es un poco anterior al Más Alfonso, porque sabes que es una novela sobre Haití,
y Henri Christophe, un hombre que decide que es un gran rey y que hace una corte en Haití, igual que la del Rey Sol o algo por el estilo. Es una novela muy buena. Y yo sí creo que sí, que García Márquez tiene razón, que nuestra realidad es verdaderamente rara. Pero fíjate que también Salman Rushdie, el escritor hindú, es considerado realista mágico, porque efectivamente también en India hay una cantidad de elementos como no convencionales. Y una de las cosas que descubrí viviendo en Inglaterra, que se supone que es un sitio tan racional y todas esas cosas, es que cuando uno camina por un bosque en Inglaterra, te das cuenta que las hadas tienen que existir para ellos, y los gnomos y todo lo demás, y todos esos elementos del folclore, por supuesto que tienen que existir, porque cuando estás en un bosque entras como en una realidad totalmente diferente. Por supuesto, muy, muy, muy distinta a lo que es una ciudad en Manchester o en Londres, pero el elemento mágico siempre está allí. Bueno, y eso es en Inglaterra, no te cuento en Irlanda que la magia es parte fundamental de la vida. Y en España pasa en Galicia, pero al mismo tiempo algo muy parecido a lo nuestro está en el sur de España y también en el sur de Italia. Entonces, mira, yo no sé, yo creo que el realismo mágico está en todos sitios. A lo mejor no en Suiza, a lo mejor no en Alemania. Bueno, a lo mejor, no son sociedades que no conozco así, pero yo creo que todos vivimos realidades muy extrañas. Y si no, te lees el periódico cualquier día y uno dice, no puede ser que esta locura esté sucediendo, y ya. Así es, yo creo que la prensa nos da todos los días realismo mágico. Sí, y no Profe, maravilloso, por cierto. exacto. Quiero invitarla, profe, a que escuchemos también en voz de nuestro amigo Edwin Solórzano un texto de otro escritor venezolano como Ednodio Quintero, que creo que también tiene una variedad muy interesante, y que luego usted nos cuente un poco sobre su percepción. Un texto llamado Muñecas. Así que les invito a que escuchemos. Ednodio Quintero. No sé si está escuchando, ¿cierto? Sí, perdón. Cuando murió mi hermanita, la enterramos junto con sus muñecas para que le hicieran compañía. Transcurridos 90 años de aquel triste suceso, he llegado a convencerme que las muertas fueron las muñecas, y enterramos también a mi hermanita para que les hiciera compañía. Yo creo, profe, que un texto como que muestra incluso también algo, bueno, estamos en el mes de octubre, ¿no? El mes del terror. Entonces yo creo que ese texto muestra un poco también eso, ¿no? La minificción también creo que trata de apelar a eso, ¿no? La contundencia en sus finales y también en la misma construcción, yo creo que son muy, muy importantes, ¿no, profe? Sí, puede darse. Ednodio Quintero es un gran escritor, lamentablemente abandonó la minificción, decidió que no le gustaba, y que no le gustaba escribirla más, y tiene textos maravillosos, y bueno, y ha seguido escribiendo novelas muy buenas y cuentos muy buenos, en una muy amplia obra. Pero fíjate, yo como están leyendo solamente hombres y no pueden ser solamente hombres, yo me voy a permitir leer dos textos de mujeres que has nombrado tú. Uno es de Antonia Palacios y se llama Hondo temblor de los secretos. Llegaron en la noche,
dejaron en la tierra su oscura carga. Un humo denso trazó su círculo de fugados. El ritmo de las horas quedó fijo en mi cuerpo. Recordé tu mirada en vívida memoria, tu lento, despacioso respirar. Crucé las manos y comencé a no ser nada. Fíjate que esto también es una manera de ver lo desconocido y ver lo extraño, pero en un texto totalmente diferente y por cierto también con un final muy sorpresivo, ¿no? En cambio, este otro que voy a leer de Elizabeth Shuen es muy diferente y se llama Una noche. Y decidí leerlo porque aquí está cayendo lo que nosotros llamamos un palo de agua espantoso, o sea, está lloviendo muchísimo. Bueno, una noche en la que llovía mucho le pregunté, ¿qué es el silencio? Para contestar, aguardó a que concluyera el estrépito del trueno, pero en el preciso instante en que comenzó a hablar, otro relámpago alumbró y el trueno estalló. No supe lo que dijo, y las piedras que caen dentro de los cráteres y se hunden para siempre, y vi las semillas que se abren y mueren con el fuego de los caminos, y las ubres que se secan en la mitad de las llanuras y nadie lo sabe. Fíjate lo diferentísimo que es este texto en medio de su poesía y en medio de su realidad, ¿no? O sea, esto es así más o menos lo que está pasando fuera de mi ventana en este momento. Y con esto lo que te quiero decir es que la minificción es tan diferente y tiene tantas cosas distintas y hay, bueno, tantos ejemplos diversos que vamos a encontrar muchos ejemplos bueno, diferentes de eso. Por cierto que me preguntaste sobre el fraile José Antonio Navarrete. Bueno, sabes que Navarrete es un caso muy curioso. Yo lo descubrí mucho tiempo después porque un amigo que está haciendo su tesis doctoral, que es un gran escritor, me dijo, oye, esto me parece minificciones, y cuando yo lo leí, busqué inmediatamente el libro, yo no sabía quién era el fraile Navarrete, resulta que es un señor, un fraile encerrado en un convento, como dijiste, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Venezuela, que se metió en una biblioteca y se puso a leer todo lo que había en la biblioteca y a escribir pequeños textos sobre cada uno de los libros que leí. Entonces, bueno, sus libros bueno, por supuesto, está publicado solamente un ejemplar, que son 2 grandes tomos que lo publicó la Academia de la Historia, con todo eso, y es inclasificable genéricamente porque lo puedes ver como una catalogación de libros, pero con un sentido del humor, con un análisis. Por ejemplo, odia a Newton, y es muy divertido leer que alguien odia a Newton porque Newton plantea cosas con las que no estoy de acuerdo, es muy divertido. Pero a veces tiene textos que son tan poéticos. Entonces, bueno, mira, para mí en este momento el que comienza la minificción en Venezuela es el padre Navarrete, pero obviamente supongo que en otro momento conseguiré otro, o lo conseguirá otra persona, preferiblemente, y sobre todo volvemos otra vez a lo mismo, no hay manera de clasificarlo como no sea decir, bueno, sí, son breves, eso es la minificción. Claro, profe, ¿le parece a usted que serían como escolios, ¿no? Como glosas alrededor de textos? ¿Podría ser o no? Pero es que algunos lo son y otros no lo son. Es que esa es la cosa interesante, que cuando te lees el libro te das cuenta que ahí hay de todo. Entonces ya no hay manera de decir, es que es esto.
Y bueno, y creo que eso es la literatura. Las cosas no son exactamente lo que piensa uno. Yo últimamente me ha dado por interesarme en los animales marinos, los animales del mundo marino. Y me encanta porque hay una cantidad de animales que parecen flores, que si no sabes lo que son, piensas que son flores o que son plantas, y resulta que son animales. Y viceversa. Hay plantas que se mueven, etcétera, etcétera, y parecen un animal y resulta que son plantas. Y entonces, bueno, yo creo que eso es aplicable a muchas otras formas. Profe, quiero invitarla también a que nos cuente un poco sobre otra caraqueña que también exploré gracias a su regalo, que es Mariela Álvarez. Me impactó mucho porque, bueno, tiene un texto que se llama Una mano, que voy a leer a continuación, y me llamó mucho la atención porque hace poco había descubierto algo que me generó una gran inquietud, porque uno cuando lee a Onetti, el uruguayo, no piensa que Onetti siempre ha sido un escritor de larga extensión, y me sorprendió mucho encontrar textos breves de Onetti, ¿no? Y eso no lo esperaba, y cuando leí a esta autora me llamó mucho la atención, así que les voy a compartir este texto y que, profe, usted nos cuente un poco sobre esta poeta y narradora como es Mariela Álvarez. Una mano es una mano, y un ombligo es un ombligo, y un árbol es un árbol. Y en este juego de identidades en que algo es, irremediablemente, el inmenso todo que es, la mujer vislumbra el suplicio aún antes de que se realice el gesto. Porque ella sabe que las manos de los amantes pueden ocasionar desastres en los puentes, en los moldes de yeso, en los durmientes de las vías del tren. Un solo de esos gestos, orientados por el acaparamiento o el deseo de perpetuarse, y de inmediato se rompe el equilibrio de las cosas. Sí, un texto bellísimo que viene de su libro Textos de Anatomía Comparada. Mariela Álvarez es una escritora muy buena, tiene 2 libros, Cuestión de Tiempo del 73 y Textos de Anatomía Comparada del 78, y no ha vuelto a publicar nada más para mi sorpresa. Bueno, sí, es una gran escritora, pero esto me da pie a algo que creo que también es importante hablarlo, que es qué es lo que piensan los escritores cuando escriben. Yo estoy segura que o supongo, más que estoy segura, yo supongo que si Mariela Álvarez le dijeran escribiste minificciones, diría, no, es otra cosa. Y entonces es como cuando Bioy Casares y Jorge Luis Borges escribieron, compilaron la antología Textos Breves y Extraordinarios. Eso es del 54, y en ese momento no se pensaba que eso era, ellos incluso en los diarios de Bioy Casares sobre Borges, él lo llama un libro de cuentitos. No había minificción, no se conocía el género, no estaba catalogado, no estaba analizado, nada de eso. Y bueno, y ellos, sin conocer el género, ni saber que eso era un género, que iba a ser años después un género literario, hicieron la primera antología de un género que no existía. Y eso me parece que es el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Los escritores escriben o compilan y después pues aparecen cosas. Bueno, fíjate, llegan unos profesores y como que lo sintetizan en el sentido de poner en síntesis lo que se está diciendo, ¿no? Pero la gente escribe literatura, a veces larga, a veces corta, a veces más poética, a veces más narrativa, pero literatura al fin. Y después llegan los estudiosos y dicen, esto es lo otro. Pero digamos que es al revés. No, la gente no escribe minificciones, sino escribe y después resultan ser minificciones o resultan ser obras de teatro o resultan ser otra cosa.
Profe, ya para ir cerrando, porque bueno, agradecemos su tiempo y su generosidad, yo quisiera preguntarle algo, bueno, que no estaba en el formato y tampoco estaba en lo que le pedí. Profe, además de usted ser crítica literaria y todo ese ejercicio, usted escribe minificción. Bueno, mira, he escrito unas cosas que, que yo no las llamaría minificciones, que no sé ni siquiera si son literatura, y a veces es como por análisis conceptual. Bueno, si tomamos un texto sobre tal cosa, eso se puede desarrollar tal otra. Entonces, en ese sentido, sí la he escrito, pero eso es lo único que demuestra es mi falta de responsabilidad en la vida y ya. O sea que no nos Y no son compartiría hoy textos una. serios. No, no. No, además no las tengo ni siquiera cerca, ni sé ni dónde están. Bueno, algún día Pero seguramente las podremos leer. Será así. eso es. Profe, no, le agradecemos mucho de verdad desde Medellín, desde Bello, desde Colombia. Ha sido un gran placer poder compartir con usted esta conversación. Gracias por todos sus conocimientos y gracias por este ameno encuentro que para nosotros de verdad es maravilloso. Y yo sé que quienes los están viendo en vivo y quienes seguramente verán esta conversación después van a aprender mucho de esto. Este es el primero de los conversatorios virtuales que vamos a tener entre muchos amigos que vienen de Chile, Argentina, México, y que esperamos pues con ellos también tener una conversación tan amena como lo hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias y bueno, ojalá algún día podamos tenerla por aquí en Medellín con muchos de los trabajos que usted ha realizado. Bueno, tú sabes que eso me haría muy feliz porque yo no conozco Medellín y Medellín es una ciudad a la que amo profundamente y cuyo nombre repito muchas veces a la semana, porque no lo vas a creer, pero bueno, como bien sabe todo el mundo, la situación en Venezuela es terrible, muy grave, muy mala. Y cada vez que alguien me dice esto nunca se va a recuperar, yo lo que repito es el mantra Medellín, 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 siempre. Porque yo sé que en Medellín pasaron una época mala, que pasó, y lo que me dice la gente que vive allí es que es una ciudad maravillosa, y entonces yo lo único que deseo para mi país es que tengamos la misma suerte que tuvieron ustedes en Medellín y que las cosas mejoren. Profe, maravilloso. Aquí también tenemos un palo de agua. No le muestro porque está aquí. Tenemos también un aguacero impresionante en este momento como usted allá. Profe, de verdad que de todo corazón le agradecemos mucho que haya querido participar con nosotros en estas jornadas. Le reitero mis disculpas, como se lo dije en nuestra conversación particular, porque se movieron las fechas y hubo una gran cantidad de inconvenientes, pero de verdad que nos alegra mucho que nos haya podido acompañar, profe. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, nada, siempre a la orden. Seguiremos en contacto, profe, todo seguro lo bueno que sí. para la jornada. Por ahí la vamos a molestar para que nos acompañe. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo se llama? Tomasa. Qué bonita. Bueno, no, tenía que entrar en escena también. Profe, por ahí la vamos a molestar seguramente para que nos acompañe en alguna entrevista en Brevísimo, que es un programa de literatura breve que hacemos aquí en Medellín desde la universidad y que nos alegraría mucho poder tener su presencia. Claro que sí, cuenten Profe, un abrazo, que esté muy bien. Saludos. Vale, muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, terminamos hoy nuestra primera conversación con la profesora Violeta Rojo desde Venezuela. Este evento que es la inauguración de las GILAP, las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, que comienzan pues desde hoy con eventos virtuales. Los invitamos el próximo jueves, también a las 7 de la noche, hora de Colombia, para que tengamos un conversatorio con unos amigos de Nicaragua, Cras Quintana y Jorge Campos, quienes desde Nicaragua nos contarán algunos de los elementos asociados con la brevedad en Nicaragua y también en Centroamérica
y así tendremos la oportunidad también de leer algunas cosas de Centroamérica y también de Nicaragua y conocer el trabajo que se está haciendo desde allí. Así que invitados, y no olviden que tenemos también desde el día 18 hasta el 21 los eventos presenciales, tanto en el municipio de Bello como en el municipio del Peñol y también en otros y en Girardota. Vamos a tener varios eventos, así que los invitamos. Próximamente estaremos publicando por las redes de la SGILAP y otras redes sociales la programación para que se animen y puedan acompañarnos. Les deseamos a todos una feliz noche y les agradecemos que hayan participado con nosotros en este primer evento de la SGILAP. Hasta pronto.